hace las cosas, el que hace las cosas es Él. Nosotros le damos la gloria a Él. Aleluya, bendito sea su nombre, poderoso. Muy bien, pues algunos anuncios tenemos. Próximo sábado hay reunión de mujeres, 10 de la mañana, aquí. También reunión de hombres, desayuno de mujeres y desayuno de hombres. Juntos pero no revueltos. Los hombres por ahí nos meteremos por algún cuarto y las mujeres se pondrán aquí, supongo. No lo olvidéis, próximo sábado. Nosotros vamos a estar fuera esta semana, pero bueno, es igual porque no tenemos actividades. Las actividades que tenemos por la mañana en el devocional, pues se va a encargar Elita, que se ha ido. Elita se va a ocupar de hacer las llamadas, como habitualmente se hacen por el WhatsApp, para las reuniones del devocional, ¿vale? Y creo que nada más. ¿Se me olvida algo? Es que yo tengo mala memoria. Tengo que estar consultándole a mi secretaria. Bueno, pues si no hay nada más, vamos a continuar trayendo la palabra que tenemos, que vamos viendo cada domingo. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 16. Ahí nos quedamos el último domingo. El domingo pasado nos trajo palabra nuestro hermano y pastor Luis Fernando. Y nosotros pues vamos a continuar con lo que normalmente estamos viendo los domingos, que es el Evangelio de Juan. Y vamos a leer del 16 al versículo 24. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. Yo tengo aquí la chuleta, pero voy a leerlo en la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 16. Muy bien. Y dice así la palabra del Señor en el Evangelio de Juan: todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, un hombre de su vientre.
También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os vuelvo a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Aleluya. ¿Qué pasaje más interesante? Bueno, a mí todos los pasajes me parecen interesantes, pero qué interesante. Si yo os pregunto, y os voy a preguntar, a nadie en particular, pero todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Si yo os pregunto a vosotros y os digo, ¿qué quiere decir el Señor? ¿Quién me puede decir? Que no sea Luis Fernando. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo a sus discípulos? Les está hablando a ellos. Y les dice, todavía un poco y ya no me veréis. Y de nuevo un poco y de nuevo me veréis. ¿De qué les está hablando? ¿Alguno de vosotros lo sabe? A ver. Levantad la mano. Janet. De su muerte y de su resurrección. Gloria a Dios. ¿Alguno también lo sabía? Sí, ¿verdad? Sí, lo sabíais. Bien, pues fijaos, los discípulos suyos no sabían. ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos del Señor Jesucristo no sabían, no entendían lo que quería decir? Todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Hay un pasaje, claro, porque podemos pensar, bueno, es que tal vez ellos no lo sabían. O sea, el Señor Jesucristo no se había revelado a ellos así con claridad para que ellos se acordaran de que es que el Señor Jesucristo ya, iba a morir. Pero, hermanos, el Señor Jesucristo ya les había avisado de esto. En Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 16, recordar que estas palabras en el Evangelio de Juan están, que acaban de cenar, el Señor Jesucristo en 1-2 horas va a ser apresado y ya va a ser entregado y le van a hacer pues todo lo que sabemos que Él sufrió, la pasión del Señor Jesucristo. O sea, pero antes de eso, en Mateo capítulo 16, donde el Señor Jesucristo todavía está en el ministerio terrenal, está enseñando, está haciendo milagros, hay unas palabras en el versículo 21 de Mateo 16 en las que dice, desde entonces, ¿qué es lo que pasa justamente antes de estas palabras? Pues que el Señor Jesucristo les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces Pedro se levanta con una revelación del Padre y dice, tú eres el Hijo de Dios. No, dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y le dice el Señor, no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y a continuación de ahí habla unas palabras, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ya llega aquí al 21 y dice esto.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Se lo había revelado, como también nos lo ha podido revelar a nosotros. Nosotros tenemos otra perspectiva diferente, claro que sí. Pero ¿qué les pasaba a los discípulos del Señor? ¿Eh? Hablaba con alguien de la iglesia esta semana porque me decía que había cosas que no entendía y hablábamos de esto precisamente. O sea, si tú coges y dices, en tu casa, ¿verdad? Y dices, voy a comprar un mueble nuevo, un sofá, voy a poner camas nuevas, voy a renovar la casa, voy a comprar cosas nuevas, y coges y compras las cosas nuevas y te las llevas para tu casa y las metes en tu casa, pero resulta que los muebles antiguos siguen ahí. La que has liado. ¿Cuál vas a usar? ¿Los viejos? ¿Los nuevos? ¿Qué hacen los viejos ahí? Primero se sacan los viejos para poder meter los nuevos. Pues si nosotros tenemos una cultura, una tradición, tenemos una idea en nuestra mente, tenemos amueblada nuestra mente con unos muebles viejos ya, y de pronto alguien viene y nos muestra unos nuevos muebles preciosos. ¡Wow! Nada más que de oír cómo son esos muebles, ¡wow! Yo quiero esos muebles. Yo quiero amueblar mi mente con esos muebles. ¿Tendré que sacar primeramente los muebles viejos que tengo en mi mente, las doctrinas, las enseñanzas, todo lo que yo he metido ahí que es contrario a esos muebles nuevos, a ese evangelio nuevo que quiero meter? Pues vamos a liar un lío tremendo en nuestra mente. Vamos a mezclar las cosas y no vamos a ver nada con claridad. Primero, sacaremos, al encontrar buenos y nuevos muebles que son preciosos, primero tendremos que desechar lo que hay en nuestra mente para colocar bien los muebles en su sitio, bien amueblado todo. Eso les pasaba a los discípulos del Señor. ¿Con qué tenían ellos amueblado su mente? Cultura judía, tradiciones judías, las fiestas judías. Tenían en su mente que el Mesías era alguien que iba a venir con una espada y con un caballo blanco y que se iba a cargar al pueblo romano y lo iba a echar de allí. Eso era lo que ellos esperaban del Mesías. Ellos no esperaban a alguien que iba a hacer los milagros que Jesús hacía. No esperaban a alguien que iba a resucitar los muertos. No esperaban a alguien que iba a romper todos los esquemas. Ellos estaban todos asombrados, sus discípulos, la población, hasta incluso los sacerdotes y los fariseos. Estaban asombrados. Y por miedo los sacerdotes y los fariseos le querían cazar. Pero algunos de los fariseos veían lo que hacía y realmente estaban valorando. Entre ellos Nicodemo.
Pero a Nicodemo le pasó eso. Nicodemo vino de noche al Señor Jesucristo y le dijo: Señor, sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces no las puede hacer ningún hombre si no viene de Dios. Y entonces mantiene ahí una conversación con el Señor Jesucristo que no tiene ningún desperdicio. Y yo creo, ahí no lo pone, pero yo creo que después de esa conversación el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, que era un maestro de maestros dentro de los fariseos, le dice al Señor: Nicodemo, sígueme, Nicodemo. Y sabéis, yo me imagino, bueno, no sé si habéis visto Chosen, a mí me tocó mucho cuando lo vi, porque claro, en la palabra no habla sobre esto, pero pudo pasar perfectamente. Nicodemo creyó en el Señor Jesucristo. Nicodemo creyó en el Señor Jesucristo, pero la posición que tenía Nicodemo entre los judíos, sus altas relaciones sociales y todo lo que le envolvía a Nicodemo, le hizo imposible seguir a Jesucristo. Él no podía hacer eso. Amaba más su vida, amaba más sus relaciones personales con las jet set judías de aquel tiempo, con el sumo sacerdote, con todos esos maestros. Y claro, ¿cómo voy a hacer? Se dio cuenta que era el Mesías, pero ¿cómo voy a abandonar mi mujer que está dándome siempre la tabarra, que yo soy maestro, que tengo que hacer lo que me... ¿Cómo voy a dejar todo eso? Y entonces él lloró amargamente, porque estaba atado a su vida. No podía sacar de él ese mobiliario que había en su mente, ese mobiliario judío que había sido edificado con tanto durante los años y años, y le había puesto en esa posición de altura entre los judíos. No le quedó más cosa que llorar amargamente, porque no podía seguir al Señor. Él quería, pero las ataduras que tenía no le dejaban. Y llegamos a sus discípulos. Estaba hablando, sus discípulos también estaban tocados por todo ese contexto social, político, económico, que había, religioso, que había en Judea, en Israel, en ese tiempo. Estaban tocados, tenían la misma mente, porque lo que se había enseñado era todas esas cosas. Y sus discípulos, cuando el Señor Jesucristo les hablaba de las cosas nuevas que habían de venir, ellos no podían entender nada. ¿Por qué? Porque tenían en su mente otros muebles, los muebles del judaísmo. Y el Señor Jesucristo ya no sabía cómo enseñarles, porque, claro, tampoco quería ser muy claro, porque tenía que cumplirse el tiempo, ni antes ni después, de cuando Él debía ser entregado en esa cruz. Entonces también Él hablaba de que no digáis esto, no porque tuviera miedo, no, es que se tenía que cumplir los tiempos. No se podían adelantar ni atrasar. Entonces tenemos aquí, yo estaba pensando cuando estaba preparando el mensaje, y recordaba cuando yo discipulaba a algunos discípulos en la prisión o fuera de la prisión, cuando estaba haciendo discipulados con algunas personas, que
yo les estaba hablando y ellos hacían así. Se dormían. Él y yo, no había más. Se dormía. Pero no me pasó solamente con esa persona. Me han pasado con más personas. Y yo pensé, ¿sería que les pasaría esto a los discípulos del Señor? Entonces me tomé la libertad, porque la palabra no dice nada, pero me tomé la libertad de contemplar esta posibilidad. ¿Qué les pasaba a los discípulos de Jesús? ¿Acaso les pasaba igual que a las personas que yo les estaba discipulando, que se me quedaban dormidos? Me daba una depresión, digo, madre mía, ¿cómo es posible? Digo, qué mal maestro soy. Pues resulta, queridos hermanos, que hay un espíritu de estupor. Hay un espíritu de estupor que viene y cae sobre uno y no puede uno controlarse y se le cierran los ojos y se aísla de su entorno y se le cierran los oídos y no oye nada, ni ve nada, ni nada más. Y yo digo, pues a lo mejor era esto que le pasaba a los discípulos del Señor. Claro, Mateo recoge muy bien en el capítulo 16, versículo 21, Mateo recoge perfectamente, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea que Mateo sí recordó esto, lo escribió. ¿Era el único que se había enterado de estas palabras del Señor? Parece que sí, porque los otros dice que dijeron, pero ¿qué es esto que nos dice? Pero esto es una adivinanza o un trabalenguas, o qué es lo que es esto. Muy sorprendidos. ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Hermanos, no perdamos el tiempo con estas cosas, que no nos pase como a los discípulos del Señor Jesucristo. Porque yo voy al Padre es muy sencillo. Si yo tengo que, o sea, yo no, el Señor Jesucristo, perdón. Si el Señor Jesucristo tenía que ir al Padre, evidentemente tenía que resucitar, iba a morir, sí, se iba por un tiempo, lo iban a ver de nuevo y después dice, porque yo voy al Padre. O sea, tienen que pasar que me muera y que resucite porque es que hoy tengo que subir al Padre. Esa es la explicación de por qué yo voy al Padre. Si voy al Padre tengo que resucitar y voy a resucitar. Se va a dar la resurrección porque así está provisto, así Dios lo ha provisto y va a ocurrir. Eso es lo que les está diciendo a ellos. Pero ellos no lo entendían. Él tenía que ir al Padre a ocupar su lugar de honor. Él tenía que ir al Padre a entregarle la obra
y a ocupar el lugar de honor de estar sentado a la diestra del Padre, que es un lugar de honor. La madre de Juan y de Santiago quería ahí todo ella afanada. No, no, no. Señor, pon a la derecha a mi hijo Juan y a tu izquierda pon a mi hijo Santiago. Mujer, no sabes lo que pides. No sabes lo que pides. Eso le es dado al Padre de darlo. No me pidas a mí esas cosas. ¿De qué estás hablando? Ay, Señor. Bendito Dios. A nosotros nos gusta estar ahí donde más se nos vea. Algunos de nosotros, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. En el 18 dice, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. No entendemos. Seguimos sin entender. Seguimos, no conocemos esto. Tal vez si hubieran estado más atentos antes, o no hubieran tenido tal vez ese espíritu de estupor, ahora entenderían lo que les dijo antes. Lo casarían y entenderían, porque nosotros entendemos la palabra de esa manera. Leemos algo en la Biblia que después nos vamos a otro lado y entonces leemos lo que pone en otro. Ah, pues sí, fíjate, si es que lo que pone aquí viene de lo que pone allá. Y entonces vamos casando y vamos poniendo fichas en el puzzle de la Biblia. Y por fin vamos viendo, se nos van aclarando según ponemos fichas, pim, pam, y vamos recibiendo revelación y podemos ver lo que dice la palabra, lo podemos entender. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Y dice en el 20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Creéis que esta respuesta les hizo entender a ellos? ¿O que se quedaron igual? Se quedaron igualitos. Se quedaron igualitos ellos. Por eso continúa el Señor Jesucristo en el 21 y dice, les pone un ejemplo. La mujer cuando da a luz, vosotras, las que habéis parido hijos, las que habéis dado a luz, habéis tenido, ¿verdad? Yo he visto pues cómo pasa la mujer, esos dolores, esas contracciones, algunas están un día o 2 días con dolores, fatal. Mi hija estuvo así, a mi esposa no la vi porque cuando ella tuvo los hijos no estábamos nosotros todavía. Pero yo he visto cómo pasan esas mujeres esos tremendos dolores que yo creo que les está pasando por la cabeza en ese momento. ¿En qué hora yo me quedé embarazada? Ay, ay. Yo no sé, yo no he tenido dolores de ese tipo, pero deben ser un poco malos. Para unas más que para otras. Y les pone ese ejemplo. Oye, que cuando la mujer tiene dolores de parto, eso es tremendo, porque ha llegado su hora, la hora de parir, la hora de traer ese hijo al mundo, pero en ese momento lo pasa mal, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de los dolores que ha pasado, porque tiene el gozo de tener a su niño en su barriguita, en la barriga de la madre.
y puede haber a eso que se ha engendrado en su vientre y ahora es un niño que lo tiene encima. ¡Wow! Algo maravilloso. Y entonces ya se olvida totalmente de los dolores ya pasaron. Ahora están llenas de gozo. Pues eso es lo que les iba a pasar a ellos. Ellos iban a ver todo lo que les iban a hacer al Señor Jesucristo, todos los golpes, todos los latigazos, todas las perrerías que le hicieron. Y ellos iban a salir corriendo porque iban a decir, los próximos somos nosotros. Vámonos de aquí corriendo. Y se fueron corriendo. El único que se quedó fue Juan con las mujeres. Y el Señor les está diciendo, todavía un poco y no me veréis. Me van a matar. Y después otro poco y me veréis. Os vais a gozar. Vais a tener el gozo en vosotros. Con este pasaje de la mujer. Dice en el 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero no os volveré a ver y se gozará pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Sabéis una cosa, hermanos? El espíritu de tristeza. El espíritu de tristeza es lo que ahora los psiquiatras llaman una depresión. Y ellos rápidamente te enchufan pastillas. Toma. Pero no, eso no arregla nada. He conocido gente que ha tenido depresiones por años. Yo mismo también tuve depresiones y ataques de pánico, decía la psiquiatra que tenía. Y yo decía, ¿eso es lo que tengo? Bueno, será verdad si usted lo dice. Ataques de pánico. Estaba mal. Todo como consecuencia, por supuesto, del consumo de drogas. Esas drogas me dejaron la cabeza hecha polvo. Y gracias a Dios, mi cabeza volvió a centrarse porque estaba mal. Estaba mal. Y gracias al Señor me liberé de todas esas cosas, me liberó de todas esas cosas. Fue Él que está haciendo. Muchas veces leemos los evangelios y, ¡ay no! Esperamos que Dios haga los milagros como Él los hacía antes. Algunos esperamos que los hagan con la trascendencia y con lo que significó aquello. Bueno, los milagros del Señor que tenían dos vertientes. Primera vertiente, que reconocieran en Él al Mesías prometido por Dios, ¿verdad? Y Nicodemo, que hablaba antes de Él, lo reconoció porque dijo, no, las cosas que hace este hombre, esto no lo puede hacer ningún hombre si no viene de Dios. Esto vamos. Bien, uno y la otra vertiente era de sanar a los enfermos, a los pobres, a los desvalidos, a los que llevaban toda su vida ciegos, cojos, paralíticos y diferentes enfermedades que nadie podía sanar. Y el Señor los liberó a todos de esas enfermedades. Y te digo hoy que también sigue el Señor liberándonos de todas las enfermedades si creemos en Él. Lo decía nuestro hermano Fernando el domingo pasado, si crees en Él,
verás la gloria de Dios. Se va a cumplir en ti lo que tú necesitas. Dios te lo va a dar. Es necesario creer, como aquella mujer de flujo de sangre, que dijo, si tocare el borde de su manto, si aún pudiera tocar el borde, sería sana, sería salva. Y llegó y se metió entre la multitud, por ahí se agachó y tocó el borde. Qué curioso. Dijo el Señor Jesucristo, ¿quién me ha tocado? Y dice Pedro, Señor, pero está la multitud aquí espachurrándote y estamos aquí todos, que esto es un gentío, y dices que ¿quién te ha tocado? Y dice el Señor Jesús, sí, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. ¡Aleluya! Si crees y tocas el borde del manto del Señor Jesucristo, va a salir poder de Él. La fe, el creer, es lo que hace que el poder de Dios se mueva. Así es, así lo enseña la palabra. Y así lo aceptamos y lo creemos. Lo que pasa es que muchas veces creemos que tenemos fe, creemos que creemos, pero nos falta un brinquito, Aleluya, gloria a tu santo nombre, Señor. Pues muy bien, otra cosa que les impedía a ellos el poder entender era la tristeza. Cuidado con la tristeza, hermanos. Nosotros estamos del lado del Señor Jesucristo. Que no venga nadie a entristecernos. Ninguna situación nos puede entristecer. Ninguna. Tuvimos una excelente noticia, por lo menos a mí me pareció excelente. Yo creo que a nuestra hermana Lilian también estuvo allí en su casa, pudo estar hablándole a su hermano y a su familia. ¿Sabéis? El hermano de Lilian, el que verdaderamente tenía la necesidad, creyó. Y el resto no aceptó, ¿cierto? Solamente el que, ella viajó porque Dios hasta le pagó el billete, ¿cierto? Le salió gratuito, fue a Bolivia a ver a su hermano, estuvo con él todo el tiempo, hablándole del Señor, leyéndole la Biblia, y él creyó. Gloria al Señor, él creyó. Ahora, lo que pueda pasar a partir de ahora, no importa. Si Dios quiere mantenerle ahí, lo mantendrá. Si Dios quiere llevárselo con él, no importa, porque va a estar con él, no va a ir a ningún otro sitio. Entonces, como quiera, es bueno, porque ya tiene con él la salvación, porque ha creído. Aleluya. Dice el 23, por eso digo, tristeza ninguna, porque ya sabemos hasta dónde llega el Señor y qué es lo que tiene para nosotros. En aquel día, dice el 23, no me preguntaréis nada. En aquel día, ¿en qué día? No te he oído. En aquel día, ¿cuál? En el día en el que Él iba a resucitar.
También está el día, en aquel día de su segunda venida, pero aquí está hablando en el día que él iba a verlos. Todavía un poco y no me veréis. Y después otro poco y me veréis. Ese de momento de volver a verle. En ese momento dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Qué les iba a pasar a ellos? Lo que les iba a pasar era que iban a tener revelación de esto. Todavía un poco y no me veréis, y después otro poco y me veréis. Iban a entender que era la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, aleluya. Y entonces iban a entender que Él iba al Padre. Y entonces iban a entender muchas cosas, pero cuando realmente entendieron todas las cosas que el Señor Jesucristo les había enseñado, fue el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, como les prometió el Señor Jesucristo, vino sobre ellos y profetizaron y empezaron ahí a hablar y, madre mía, con poder. Todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Pregunto, ¿todo? Porque si pensamos que a quién no le hace falta un piso, a mí me hace falta un piso. A casi todos, ¿verdad? Andamos por ahí peleando con los alquileres y con todos esos líos. Pues no. Yo creo que el Señor Todopoderoso no tiene ninguna inmobiliaria, por desgracia. Lo que tiene es una bendición espiritual para todos nosotros extraordinaria, Señor. Él tiene una bendición, que eso es lo que queremos realmente, porque ninguna cosa de este mundo, ni pisos, ni coches, ni dinero, ni nada de este mundo nos produce ese gozo y ese sentir de Dios y de su bendición espiritual en nuestra vida. No hay nada. Cuando yo me pongo a buscar a Dios y me pongo en su presencia y siento su presencia, que me pongo... Es que no lo he encontrado en el mundo todavía, y eso que mira que he probado cosas. Porque cuando yo andaba muerto en mis delitos y pecados, pues el vacío interior que había en mí no me dejaba tranquilo. Y venga, que tengo hambre, me decía, dame de comer. El vacío interior, yo no sé a dónde iba a parar todo lo que le echaba, pero nunca estaba satisfecho. Y entonces pues tenía que emborracharme, practicar el sexo, drogarme, irme al bingo, a probar a ver qué es lo que le iba bien al vacío interior. Qué desconsiderado. Pero Dios lo ocupó, el vacío interior. Dios pasó a ser el alimento de mi vacío interior y me llenó y me liberó. Entonces, ¿qué es todo cuanto pidieres al Padre en... Cuidado, porque algunos piden al Padre, pero se quedan ahí, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque recordemos que el nombre del Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él.
Entonces, cuando nosotros nos dirigimos al Padre, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Importante, Él lo explica aquí, lo dice aquí. Por ejemplo, ¿qué le vamos a pedir? Que nos quite el espíritu de estupor. Por ejemplo, para poder entenderle, para poder crecer, para poder cumplir con su propósito. Hermano, yo veo en algunos de los miembros de esta iglesia, veo un potencial, ¡wow! Pero falta algo, falta ahí un poquillo. Yo espero en el Señor, a que el Señor haga lo que tenga que hacer, porque la obra es suya, no es mía, es suya. Yo estoy a la orden, pendiente, para que cuando veo las cosas, digo, obedezco. Entonces, estas cosas espirituales son las que debemos para poder ser esos guerreros espirituales, que nadie se piense que nos va a poner una coraza de esas de las antiguas y no sé qué, y un espadón y eso, no. El 24, para terminar, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sabéis? En un versículo del capítulo 12 de Hebreos, en el versículo 2, creo que dice, no sé si es en el 2 o en el 3, dice que el autor de Hebreos dice que por el gozo puesto delante del Señor Jesucristo, sufrió la cruz. ¿Y qué significan esas palabras? Que por el gozo que nosotros, el gozo que nosotros íbamos a recibir, le producía a él un gozo que no le importó subirse a la cruz y ser sacrificado y ser clavado. Aleluya. Porque él pudo ver el gozo que nosotros íbamos a vivir, a tener en nosotros. Y eso le producía a él también gozo. Gozo que pudo soportar todo lo que le hicieron. Gozo que pudo soportar la ira de Dios descargando sobre él, pagando sobre él, y para que no fuéramos nosotros los que pagáramos. Eso es maravilloso. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Si no hubiera sido puesto ese gozo que nosotros íbamos a recibir, si él no lo hubiera visualizado, porque él le decía al Padre: que pase de mí esta copa, Señor, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Pero había en él un reparo en lo que se le avecinaba. Él era hombre. Era hombre. Era Dios, pero era hombre también. Así que, hermanos, estas palabras, estos versículos del capítulo 16 del Evangelio de Juan que estamos viendo, este pasaje, en definitiva, en conclusión, lo que nos dice que espabilemos, que soltemos cualquier cosa que está impidiendo que nosotros podamos seguir creciendo y conociendo a Dios y yendo hacia el propósito que Dios ya puso ahí desde la fundación del mundo. Hay un propósito para cada uno de nosotros. No te tardes en coger ese propósito.
Dios está esperando. Entonces, el pastor Fernando nos hablaba para que entendiéramos, imaginaos que llegáis a una nave infinita, una nave, y en esa nave hay pasillos donde cada pasillo está lleno de estanterías, llena esas estanterías de paquetes, y una estantería, un pasillo, una estantería, o sea, llena de paquetes y así, y pin, infinito. Y cada una con un nombre, cada estantería con un nombre, Joaquín. Y viene el Señor Jesucristo en su segunda venida y me lleva a la nave. Y me lleva a la nave y me lleva a mis estanterías. Y miro, Señor, mi estantería está llena. ¿Por qué están todos estos paquetes aquí, Señor? Pues porque no los has cogido, Joaquín. El propósito era que los cogieras, los abrieras y los usaras. Así que, vamos adelante, mis hermanos. Vamos adelante. Para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Bendito Señor Todopoderoso, Padre Santo, te alabamos, Padre, en esta mañana nos gozamos en tu presencia. Tu gozo nos inunda, Señor. El gozo que fue puesto delante de ti, Señor, hemos recibido, Señor, por el cual tú moriste en esa cruz, Señor. Pero al tercer día resucitaste, Padre Santo, y ahora estás sentado a la diestra del Padre, aleluya. Y todas las cosas son puestas bajo tus pies. Toda autoridad, cualquier autoridad espiritual maligna, está todo puesto bajo tus pies, Padre Santo, porque tú, Señor, le diste la victoria al Hijo y le has dado esa potestad, Señor, le has dado al Hijo, Padre. Como Él declara, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Él tiene toda la potestad. Nosotros estamos guardados en Cristo Jesús y Él tiene toda la potestad. ¿Quién podrá venir y quitarnos de sus manos? ¿Quién podrá venir? Aleluya. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos guardaste en Cristo Jesús. ¿Y quién nos va a separar de Él? ¿Habrá alguna cosa creada que nos pueda separar de nuestro Señor y Redentor? Aleluya, Señor. Bendito Dios. Gracias. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Bendito Dios. Gracias te damos. Tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre, Señor. Llénanos de amor los unos de los otros, Señor. Veo a mis hermanos, Señor, y me gozo de verlos. Los amo, Señor. Gracias, Señor. Pero no solamente a mis hermanos, Señor, a mis enemigos también, Señor. Dame amor para con mis enemigos, para aquellos que no me aman, para aquellos que hablan mal de mí, Señor, para aquellos que desean mal en mi vida. Señor, dame el poder amarlos, que no les pague de esa misma manera, porque entonces yo me convierto también en malo, Señor. Sino que aunque ellos sean malos hacia mí, que yo sea, Señor, como tú hacia ellos. Eso es lo que, Señor, anhelamos, lo que deseamos, Señor. No ser vencidos por lo malo, sino vencer con el bien el mal. Vencer con el bien el mal.
Llénanos de tu amor, Señor. Porque solamente llenos de tu amor es que podemos vencer con el bien el mal. Y no hay otra manera. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, puedo ver, Señor, puedo ver días grandiosos, días gozosos, días en los que tú nos vas a llevar y nos vas a llevar a por aquellos que todavía no se les ha predicado el Evangelio. Están esperando, Señor, están esperando el día, el momento. Ellos no lo saben, pero sí hay un día en el que alguien va a ir, les va a hablar y van a creer. Aleluya. Y nosotros queremos ser. Hennos aquí, escógenos a nosotros, Señor. No sea que cuando lleguemos a nuestra estantería encontremos la estantería que no hemos cogido ni un paquete de los que había para nosotros. Dejamos ahí todos los dones y todas las bendiciones que tú tienes para nosotros. No, tenemos que cogerlas todas, abrirlas y usarlas. Señor, ayúdanos. Gracias, Padre. Gracias te doy en este día, en esta mañana. Señor, bendice, Señor, a toda la iglesia con toda bendición espiritual, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra y por tu presencia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Aleluya, Señor Todopoderoso. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia.
seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezca tú. Sí, Señor, queremos menguar para que crezcas tú. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén y amén. Hermanos, podéis saludaros, bendecíos y daos un ósculo santo.